hermanos, gracias por estar atento y preparándose ya para su clase de doctrina. Quiero comentarle que muchas cosas que nosotros tenemos que alcanzar en la vida, en esta carrera, vienen por la misericordia de Dios sobre los que se esfuerzan. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Se lo repitió constantemente para poder entrar en Canaán, en la tierra prometida. Aunque el Señor ya hizo el sacrificio para que nosotros alcanzáramos todo, también Él espera de nosotros una mía extra, un esfuerzo que queda del lado de nosotros, que ese esfuerzo se radica en el interés, en la lucha y en el querer uno alcanzar más allá de lo que ha podido alcanzar. Entonces yo le quiero invitar a que usted no se desprenda de sus clases de doctrina básica, que se esfuerce, porque acuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Entonces hay que correr para que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces lo invitamos a continuar y no desprenderse de sus clases de doctrina básica y le damos la bienvenida para la clase del día de hoy. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. ¡Saque el Egipto que lleva adentro! Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto, es un privilegio poder estar hoy delante de ustedes para poder compartir el tema número 16 de Doctrina Básica, que lleva por nombre la importancia de alabar y de adorar. Este tema es bien importante, ya que tiene su origen en el cielo. El Señor en el cielo tiene seres que lo adoran, que lo alaban las 24 horas del día. Entonces, eso lo vemos en Apocalipsis 4:8. Quisiera que me acompañara a leerlo
Y dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, la importancia de alabar y adorar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre alabanza, adoración, porque no es lo mismo, hermano. A veces uno piensa que vamos ahorita a alabar en el tiempo del culto y vamos a adorar, y pensamos que solamente es eso, y va más allá, y lo vamos a ir viendo poco a poco con la ayuda del Señor, para que nosotros podamos entender un poquito más de lo que es alabanza y adoración, y lo importante que es para nuestra vida diaria, nuestra vida devocional con el Señor, la importancia que nosotros seamos alabadores y adoradores. Aquí quiero resaltar unas cositas de los seres que están adorando a Dios las 24 horas del día. Es que ellos tenían ojos por dentro. Entonces un adorador tiene la capacidad de ver su interior, de ver su vida, antes de ver la de los demás, y no tendríamos que estar nosotros viendo la vida de los demás, como dice la Biblia: antes de ver la paja de tu hermano que tiene en su ojo, ve tú la viga que tienes. Entonces, los adoradores, estos seres vivientes que adoran a Dios, tienen ojos por dentro. Si nosotros queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, que es a los cuales busca el Señor, nosotros tenemos que tener ojos por dentro, examinarnos nosotros mismos. Y no solamente cuando nosotros tomamos Santa Cena, que siempre hacemos una evaluación de cómo estamos tomando la Santa Cena, pedimos perdón y pedimos misericordia al Señor para no tomar la Santa Cena indignamente, pero a veces no nos tomamos en el resto del mes el tiempo para analizar cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida, qué estamos pensando, qué estamos diciendo. Entonces ellos tienen ojos para adentro, y en el versículo 9 dice: dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Nosotros siempre tenemos que tener una acción de gracias en nuestros labios, hermano. Siempre. David tenía la capacidad de poder levantar una canción, de poder alabar, de poder adorar a Dios, aún en los desiertos que estaba. Nosotros tenemos que ser capaces de poder alabar y adorar a Dios aún en el desierto. Cuando el Señor le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para dónde iba? Para el desierto. ¿Para qué? Para que lo adore. Cuando las cosas van bien, es muy fácil, o se nos hace muy fácil adorar, cantar, levantar nuestras manos, danzar. Pero cuando estamos metidos en una prueba, en un desierto, que desierto es figura de prueba, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿O cómo nosotros estamos reaccionando? ¿O qué actitud tenemos nosotros delante de Dios cuando estamos en una prueba? ¿Se nos es fácil adorar? ¿Queremos adorar? ¿Queremos alabar? Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad que aún en medio de la prueba, poder adorar a Dios, levantar nuestras manos, buscar a Dios. Porque muchas veces lo que hace alguien cuando está en prueba es alejarse, y es lo peor que puede hacer, porque alejados del Señor nada vamos a poder hacer, nada vamos a hacer, no vamos a poder hacer nada.
Entonces, acerquémonos. Aún en el desierto tenemos que alabar, tenemos que adorar, como el pueblo de Israel. Que el Señor quería que Faraón dejara ir al pueblo para que le hiciera fiesta en el desierto. Pero aparte de esos seres vivientes que le dan la gloria y la honra, adoran a Dios, tienen una acción de gracias siempre allá en el cielo. Nosotros fuimos creados para ese mismo propósito. Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Eso lo vemos nosotros en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nosotros hemos sido criados para poder alabar y adorar a Dios. Es importante este tema porque el Salmo 150 dice: todo el que respire, alabe. Entonces nosotros ya somos habilitados para alabar. El perrito respira, puede alabar. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Las plantas respiran, alaban a Jehová. Pero adorar es otra talla. El alabador no necesariamente implica que es adorador. Y lo vamos a ver con la ayuda del Señor, qué es alabanza, qué es adoración. Porque a veces pensamos que solamente se limita al tiempo del culto. 15 o 20 minutos de alabanza, cantamos, danzamos, y de ahí 15 minutos de adoración y ya. Pero vamos a ver qué es la alabanza y qué es la adoración un poquito más a profundidad. Entonces nosotros, hermanos, hemos sido creados con un propósito, el propósito de alabar, de adorar a Dios. Este tema de alabanza y adoración surge en el cielo. Y como ahí leíamos en Efesios, antes de la fundación del mundo ya existía la alabanza, la adoración. Y aquí podemos ver un personaje que es Luzbel, que él era el encargado de la alabanza en el cielo. Pero quiso ser como Dios y fue expulsado, porque la adoración es exclusiva de Dios. Entonces, acompáñame a leer en Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hermano, Luzbel era el encargado de la alabanza allá en el cielo. Él sabía música. Y aquí en este tema de la importancia de alabar y adorar, también hay un inciso ahí de música. Él fue expulsado, pero no se le olvidó lo que él sabía de música. Por eso es importante lo que nosotros escuchamos de música.
porque la música atrae a su autor. ¿Quién es la fuente de la música que escuchamos? Si la fuente es Dios, Dios va a estar ahí, va a atraer a su autor. Pero el enemigo quiere meter la música que no es de Dios en la iglesia y quiere que nosotros la escuchemos y quiere que nosotros nos contaminemos. Entonces, él era el encargado allá. Quiso ser como Dios y fue expulsado. Fue arrojado a la tierra. Entonces, ¿es importante la música que nosotros escuchamos? Sí, es importante. Porque la música ministra. Entonces, si todavía alguien escucha música del mundo, hoy es una oportunidad para que le pida al Señor perdón y que limpie sus oídos y que empiece a escuchar la música de Dios. Que el Espíritu Santo va a ser el que te va a guiar para poder escucharla. Él es el que te va a decir eso sí, eso no, pero tenemos que estar limpios de nuestros oídos para poder escuchar la voz del Espíritu. Entonces, con esta introducción, entremos ya de lleno al inciso de la alabanza. La primera vez que aparece la palabra alabanza en la Biblia es cuando Lea dio a luz al cuarto hijo de Jacob, que tenía por nombre Judá. Judá significa alabanza, pero Judá también era una tribu guerrera que iba delante del pueblo para conquistar los territorios enemigos. Entonces, la alabanza es una arma de guerra. Es un arma de guerra que nosotros podemos utilizar, o que más bien el Señor utiliza cuando nosotros estamos alabando para poder destruir las obras del enemigo. La alabanza es una arma de guerra. Es importante que nosotros sepamos que al momento de la alabanza nosotros podemos obtener una victoria de parte de Dios, que Dios nos va a dar esa victoria en la alabanza. Pero si en la alabanza nosotros estamos que se confundieron aquellos, los de la alabanza. Esa hermana ahí no le combinan los zapatos con su vestido. Pues. Y estamos distraídos y no estamos alabando en ese momento. Podemos perdernos una bendición, podemos perdernos ese beneficio. Entonces, en el momento de la alabanza es un momento donde todos juntos en la congregación estamos alabando y estamos teniendo un arma de guerra para que Dios nos dé la victoria ese día, en ese momento. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, como lo dice Salmos 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, Dios habita en medio de la alabanza. Cuando nosotros estamos cantando, todos los hermanos juntos, congregados, que no solamente se limita a eso, como le dije, no es solo el tiempo del culto, pero abarca eso. Por eso es importante congregarse, porque todos juntos en la congregación alabando al Señor. Ahí el Señor está, en medio de la alabanza de nosotros, del pueblo. Entonces, es importante que nosotros en el momento de la alabanza la aprovechemos para poder alabar al Señor. De esa tribu de Judá desciende David. El mismo Señor Jesucristo desciende de esa tribu también. David, el dulce cantor de Israel. David, él tocaba instrumentos, cantaba, ministraba, inventó instrumentos. Era alguien prolífero en la alabanza. A él fue el que se le dio el modelo de cómo quería Dios que se alabara y se adorara. Por eso el Señor en Amós, en la palabra del Señor en Amós
y en Hebreos dice que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Porque David era el dulce cantor de Israel. A pesar de las pruebas que tenía, él no se amargó. Entonces, nosotros para alabar debemos hacerlo con alegría, de una manera dulce delante de Dios. Tal vez tenemos problemas, angustias, pero nos sobreponemos a eso y somos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder alabar a Dios. La adoración. La adoración no es un tiempo específico, como le decía, en el culto. Son 20 minutos o 15 minutos o 10 minutos de adorar. Levanto mis manos, cierro mis ojos, ya adoré y me voy. La adoración es un estilo de vida. Las 24 horas del día. Así como los seres vivientes adoran al Señor allá en el cielo, nosotros aquí, seres vivientes, somos adoradores las 24 horas, los 7 días de la semana. No solo los 10 o 15 minutos en la iglesia. ¿Y cómo vamos a nosotros a adorar a Dios? Con nuestra vida. Siendo nosotros obedientes a Dios. Morir a nosotros. Entonces, un adorador, como dice Juan 4:24, debe serlo y hacerlo en espíritu y en verdad. Dios busca a esos adoradores, a esos hijos obedientes, que están dispuestos a sacrificarse, a esforzarse. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, en Génesis 22. Entonces la adoración es una talla más allá. Es yo entregarle lo que yo quiero a Dios. Cuando yo le entrego mis sueños, mis anhelos a Dios, yo estoy siendo un adorador. Abraham iba a sacrificar a su hijo, iba a dar lo que más amaba. Estaba adorando a Dios. Entonces, la adoración a veces no va acompañada de instrumentos musicales. Abraham no tenía ahí un teclado, una guitarra. Entonces va más allá la adoración de un momento de cantar. Rendirle nuestra vida al Señor, siendo obedientes, sometiéndonos nosotros, humillándonos nosotros bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, el adorador está dispuesto a rendir su voluntad. Está dispuesto. ¿Somos adoradores? Yo sí, hermano, canto. Y qué voz la que tengo, hermano, que en la alabanza debería estar dirigiendo. Yo canto, yo adoro, pero no soy obediente a Dios. No soy un adorador. Yo canto, hermano, pero no quiero entregarle mis anhelos a Dios. Quiero hacer mi voluntad. No soy un adorador. Entonces, la importancia de alabar y adorar, que es este tema, nos da otra perspectiva de qué es la adoración. Y el último punto que ustedes tienen ahí es la música, como se los mencionaba al principio. Y la música juega un papel importante que se complementa con la alabanza y la adoración. La música tiene ritmo, armonía y melodía. La música ministra. La música atrae a su autor. Hay que escuchar la música que le agrada a Dios. No que me agrada a mí. Porque, ¿qué me agrada a mí? A mí me gusta el merengue cristiano, hermano. ¿Pero le gusta a Dios? ¿Le agrada a Dios? Porque la música es un vehículo para que yo pueda alabar y adorar a Dios. Pero si yo quiero que mi adoración sea agradable, un perfume agradable delante de Él, tiene que agradarle a Él, no me tiene que agradar a mí. Pero si yo
busco de Dios y busco de Dios, yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que a Dios le agrada. Y eso voy a escuchar y eso voy a hacer. Ahí usted en su manual tiene un cuadrito con celeste, azul y blanco. Que aquí habla de Asaf, Emán y Jedutún. David los apartó para que constantemente ministraran alabanza. Son 3, podríamos decir, y ahí está en el cuadro, que abarca nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Entre todos ellos tenían 24 hijos. De ahí salieron las 24 órdenes sacerdotales. Usted ahí en su cuadrito, si me acompaña ahí con su vista, ve que del lado izquierdo es el significado de cada nombre. Ahí está Asaf, Jedutún y Emán. Asaf representa el cuerpo, Jedutún el alma y Emán el espíritu. ¿Qué significa cada uno? Asaf es reunirse o congregarse. ¿Eso es importante, reunirse o congregarse? Amén. Pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos en el atrio cuando nos congregamos y nivel de importancia, dice ahí en su cuadrito, es el 16.67. ¿Y de dónde sacamos ese porcentaje? Tenían 24 hijos, Asaf tenía 4, Emán tenía 14, Jedutún tenía 6. Ahí, con una regla de 3, sacamos el porcentaje de qué tan importante es. No quiere decir que uno no sea importante, pero se complementan y hay un porcentaje mayor o de mayor relevancia o importancia. Jedutún representa el alma, significa dar alabanza. Representa la armonía, representa el lugar santo y representa el 25%. Y Emán, que es el que tiene el porcentaje más alto, representa el espíritu, significa fiel, la melodía y el lugar santísimo. Cuando nosotros adoramos, debemos llegar hasta el lugar santísimo donde el tiempo ya no importa. De que si volvieron a repetir la canción, no importa. Yo me estoy disfrutando este momento en el lugar santísimo. Pero cuando estamos, ya son 10 minutos, ya llevan 9, falta 1. Volvieron a cantar el mismo. Se desafinó el hermano. Los músicos no le están poniendo atención al director. No estamos en el lugar santísimo. Entonces cuando nosotros nos metemos hasta el lugar santísimo, perdemos la noción de todo. Hermanos, por cuestiones del tiempo lo voy a dejar ahí, pero es importante que nosotros le demos la importancia a la alabanza y a la adoración. Que el Señor nos ayude a que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que le rinden la voluntad a Dios, que le rendimos nuestra voluntad a Dios, que le rendimos nuestra vida y que nuestra alabanza y nuestra adoración sea como un perfume grato delante de Él y que sea recibida. Yo quisiera terminar orando una oración rápida para que el Señor nos ayude a ser adoradores. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, tu palabra que pueda llevar mucho fruto, Señor, que nosotros podamos entenderla. En el nombre de Jesús, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a que no solamente seamos adoradores de labios, sino adoradores de verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y sellamos esta palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.